Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sira Sports, esta vez 2x1, de ganga que andamos, del Gran Premio de Miami. ¿Cómo va, Rodri, este buen sábado? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 2 en 1 por el organigrama que tenemos con el formato sprint. Los fines de semana sprint son una cosa molesta desde el lado de producción. Genuinamente molesta. La última vez ni te digo porque, bueno, 7 de la mañana, China. Sí, eso estuvo complicadito. Eso estuvo duro. Pero bueno. Eso ni los cafés te salvaban. Sí, pero no vamos a tener una sprint a esa hora, quédate tranquilo. No, esperemos más, espero que nunca más. Saquen a China el calendario, por favor. Bueno, con respecto a la posición de salida de este sprint, no varió tanto. Si comparamos cómo habían terminado las sprint shootouts, solo habíamos tenido un cambio. Uh-huh. Tsunoda había clasificado 18º, pero tuvo que empezar del pit lane porque le habían cambiado la configuración de la suspensión, entonces igual no perdía nada, era relegar los 2 puestos. Así que vamos a ver cómo salieron. Primero Antonelli, 18 años, 8 meses y 8 días, el poleman más precoz de toda la historia de la Fórmula 1, el poleman en una clasificación. Ahora si vemos de qué tipo, bueno, para un sprint. El récord, si vos lo buscas en los libros, figura la de Vettel de 2008, con el Toro Rosso. Pero esa era una clasificación para un gran premio. Claro. Bueno, Antonelli primero, Piastri segundo, en la segunda fila tercero Norris, cuarto Verstappen, más atrás quinta Russell, sexto Leclerc, que Leclerc tuvo un accidente, no pudo comenzar la carrera porque en la vuelta de reconocimiento para posicionarse en la grilla tuvo aquaplaning saliendo de la curva 10 y se estrelló contra el muro. Sí. Y quedó fuera de carrera. De hecho, ese incidente fue notificado a los comisarios. No lo penalizaron, pero le dieron una reprimenda por haber manejado unos cuantos metros con el auto dañado. Llamativo lo que le pasó. La cuarta fila la ocupó Hamilton con Albon, la quinta Hatcher Alonso, sexta Hülkenberg Ocon, séptima Gasly Lawson, octava Sainz Stroll, Duhan 17º partió junto con Bortoleto, beneficiado porque Tsunoda pasó al largar del pit lane, y atrás Berman escaló una posición y el otro japonés de Red Bull que arrancó del fondo. La carrera tuvo 2 partes. La más friccionada, la largada. Sí. Piastri partió bien de su cajón. Llegó prácticamente con el auto puesto al vértice de la curva 1. Antonelli tiene que seguir por fuera. Yo creo que fue una maniobra totalmente lícita. Hubo en el medio de la carrera la denuncia de Mercedes hacia McLaren, pero los comisarios estaban de acuerdo de que lo que se ha visto fue totalmente lícito. No sé qué opinas vos, pero... Y le mete el auto, ya está. Y encima del interior, tenía todo el exterior para irse Antonelli. No lo deja sin pista, a ver. Te la hago complicada, pero no te expulso del circuito. Claro. Bueno, eso le cuesta muchas posiciones a Antonelli. En una curva perdió 3 puestos, cayó el cuarto, lo superó Piastri, Norris, que la carrera en la primera mitad de la competencia fue liderada por la dupla de McLaren, tercero Max, y Antonelli cayó el cuarto. Posiciones que se mantuvieron alteradas. Quizás Antonelli no tenía el ritmo para correr, encontramos a un Russell que estaba al acecho, alguien que había clasificado quinto, que solo en la sprint shootout realizó una sola vuelta lanzada. Séptimo Hamilton con poco ritmo, presionado por Albon. Y lo entretenido fue, dentro de las primeras 10 vueltas de la sprint, el duelo que mantuvieron Carlos Sainz y Esteban Ocon. Una vuelta se pasaba uno, una vuelta el otro. La verdad que sí, se iban turnando. Yo estaba con el pensamiento intrusivo de decir, péguensela, me embardo. se pasaban posicionalmente y también iban excedidos de frenada. Se pasaban en la frenada de la última curva. Sí, se iban de largo. Bueno, de la antepenúltima.
Al final se la terminó dando Sainz, pero más adelante. Pero no, fue ahí, se la pegó en la chicana de la curva 14. Sí. Estaba aprovechando mucho la pista, que la goma trasera, la rueda trasera izquierda golpea contra el muro, le rompe la llanta y le termina por destruir el neumático y no pudo continuar. No. En una carrera común y corriente podés seguir, obviamente si seguía iba a tener daños porque tuvo toda la recta puesta largando trocitos de fibra de carbono, pero como las carreras tan cortas no vale la pena, ya prácticamente la tenés perdida. Y claro, es como, bueno, reanudo sí, pero estoy al fondo, solo, no tengo chance de recortar, ya está. Listo. A casa. Sí, para el día mucho de lo que había sucedido hasta ese entonces, pero no habíamos hablado de la condición de la pista. Sí. Una condición de la pista que arrancó con bastante mojada. Bastante mojada. De hecho, el accidente de Leclerc para mí iba un poco rápido, es cierto, y estaba con neumáticos intermedios, pero aún así tuvo aquaplaning. Que le terminó costando la salida de la carrera. Claro. Y la cuestión es que la salida se demoró como media hora. Se recortó una vuelta, se recorrieron 18 al final de las 19 pautadas. No fueron detrás del auto de seguridad para generar una huella y expulsar el agua hacia los costados, que lo lograron. Sí. Dieron 2 vueltas detrás del auto de seguridad y se largó con partida detenida en la tercera. Sí. Eso no lo habíamos remarcado. ¿Y por qué? Porque todos habían largado con intermedias. Y a mitad de la carrera la pista fue secándose demasiado, se hizo una vuelta bastante rápido y era necesario cambiar un slick. Y ahí es donde vino la parte emocionante de la carrera. Ahí estuvo bueno. Ahí estuvo de acuerdo, ¿no? Cambiaron bastantes cosas. Pilotos llevando a otros pilotos contra los muros. Haciendo calculadoras de recorta mucho este termina adelante. Se puso interesante y con el condicionante de que terminó como terminó. Sí, antes de parar, el primero que paró fue Tsunoda en la vuelta 11. Esa misma vuelta justo se había habilitado el DRS. Recordemos que para quien no lo sepa, el DRS en condición de pista húmeda o demasiado mojada no se utiliza porque es peligroso. Le quitas carga aerodinámica trasera al auto y encima estás en una pista resbaladiza que en cualquier momento puedes tener aquaplaning y lo perdés de cola. Por eso, hasta que los comisarios no den el ok para usarlo, los pilotos no están obligados a utilizar el botón para mover el ala trasera. Vinieron las paradas, Tsunoda, todos estaban pendientes de los parciales de él. Se mantuvo competitivo el japonés de Red Bull. En la vuelta siguiente paró Hamilton, puso blandos. Ferrari hizo bien, sí, porque terminó tercero y el resultado lo hizo. Partió séptimo y terminó tercero, sí, lo hizo bien, pero también le puso el neumático más blando y era el que le daba más adherencia en esa situación. Si bien estaba para un neumático slick, pusieron el blando que le permitió recortar grandes diferencias. Sí, que no vaya a ser que si no estaba el safety car, lo mismo se ponía interesante en la punta. Para una Ferrari con poco ritmo durante todo el fin de semana, los sprints tenemos que hacer una sesión como pasó en China. Claro, las carreras cortas son especialidad de Ferrari. Lo cierto es que, por ejemplo, en China, para la cual y la carrera larga tenían un poco más de potencial, a lo que vamos a detallar cuando cerremos el tema del sprint, porque Ferrari está claro que es la cuarta potencia. No está peleando ni por es la cuarta claramente en este circuito, como se está dando el fin de semana. Pero el ritmo de Hamilton fue totalmente una excepción. De hecho, había hecho el récord de vuelta, estaba volando,
la carrera se vio interrumpida por una serie de múltiples accidentes, tanto dentro del pit lane como en la pista, que provocó la salida del safety car. La gran mayoría de los punteros habían parado, excepto uno que se vio muy beneficiado y tuvo un déjà vu de su primera victoria de la temporada pasada. Me refiero a Lando Norris. Bailando. Sí, te hago un paréntesis, la pegué con la apuesta, dije que ganaba Norris. Sí, sos un hijo de... Estaba pensando, a ver, ¿quiénes habíamos tirado? Yo había tirado Piastri, el otro Piastri, y dije, es verdad, no, este había dicho Norris. A ver si yo le había dicho re decidido Norris, pero sí, bueno. sí, encima, no habrás influido como decía Piastri, tuvo suerte, la verdad que le salió justo... Bueno, le salió no, mandaron a Alonso contra el muro directamente. No sé, pero pasaron cosas. La cuestión es que Lando hizo su parada, lo cual le ganó tiempo porque los demás estaban viajando a velocidad de safety car y le permitió salir puntero. Y a partir de ahí fue una carrera controlada totalmente por él, claramente. La verdad que totalmente no, porque vuelve a la pista y el safety car continuó. Claro. Continuó, porque tuvimos el accidente de Alonso con Liam Lawson. Otra vez. Curva 12. Otra vez la pica que hay entre todos. Otra vez. Que lo dejó fuera del circuito a Alonso. Lo dejó fuera del circuito en el sentido de que no pudo retomar a la carrera. Claro, no, es que literalmente lo mandó contra el muro. Y uno ve los daños que tuvo ese auto, sí, claramente lo dejó fuera. Y bueno, y después lo vamos a hablar, ¿no? Pero puede que esas reparaciones hayan influido en cómo terminó después la quali, porque estaba muy competitivo Alonso. Hasta sí, se había metido décimo. Primera vez que llegaba una Q3 en cualquier sentido. Claro, fue una sprint. Pero fue el mejor resultado de clasificación de la temporada de Fernando. Y ni aún así, ni aún así hizo puntos y el otro sí. Sí, increíble. La cuestión que el auto de seguridad se mantuvo hasta el final. Todas las vueltas que restaban, así que finalizó bajo el régimen de safety car. Sí. Con estas posiciones en la pista, porque después tuvimos muchas cositas. Después pasar, yo tengo acá anotado cuántos ganaron, cuántos perdieron posiciones, y la verdad que muchos beneficiados, otros que bueno. Sí. Abajo. En la pista terminaron primero Norris, segundo Piastri, tercero Hamilton, cuarto Albon, quinto Russell, sexto Stroll, séptimo Liam Lawson, octavo Berman, ya sin puntos, noveno Tsunoda, décimo Antonelli, undécimo Gasly, duodécimo Hülkenberg, decimotercero Hatcher, decimocuarto Ocon, decimoquinto Bortoleto, decimosexto Duhan, decimoséptimo Verstappen, y sin vueltas por los accidentes, Alonso Sainz, duro sprint para los españoles, y bueno, Leclerc que ni siquiera lo pudo comenzar. Ahora llega la parte que estuvimos esperando toda la tarde antes de la quali para ver qué sucedían con todas las cosas que nos habíamos encontrado en la pista. Pasó y en el pit lane también. Pasó de todo, literalmente pasó de todo. Bueno, Leclerc, la reprimenda que ya habíamos dicho, porque tuvo un manejo que pudo haber sido un poco peligroso, haber hecho 100 metros con el coche dañado. Verstappen, que no lo mencionamos en este comentario rápido que hicimos de la carrera, tuvo una safe release de 10 segundos. Sí, que lo tocó. Lo largó mal. Por Antonelli, te tocó al sicario de McLaren y de paso te tocó el sicario original que teníamos en la categoría ya de hace varios años. Los dos más agresivos probablemente de la parrilla. No sé, a mí el más agresivo se me fue. ¿Cuál era el más agresivo? No era muy agresivo. Sí, que no el más agresivo por incluso por el registro, de hecho que incluso lo apartaron una carrera fue la Magnussen, igual. Por eso ese se fue. Para mí este era el más agresivo. El nórdico, sí. Era el más agresivo y de paso te tocaba.
Pero Los bueno, otros son agresivos, pero también hay habilidad en el medio. El otro es el típico central rústico que era, sí, anticipar pelota. La tibia. como sea. Tuvo lance release de 10 segundos. De hecho, podría haber sido peor porque se la vio venir Anthony. De hecho, vos ves bien, está sacando el auto y vino el contacto que no le pudo evitar. Pero podría haber sido peor. Mirá si lo tocaba, se cruzaba y atropellaba a los mecánicos de Mercedes, porque estaban ahí. Sí, grande, el de Miami. Peligroso de lo que pudo haber sido peor. Pudo ser mucho peor. Totalmente. Le dañó el gameplay del lado izquierdo del ala delantera Max, pero poco le tuvo que importar porque de hecho no pudo recuperar nada bajo el safety car en las últimas 5 vueltas. Y los 10 segundos que los fulminaron, porque de hecho al estar safety car, todos los que recibieron penalizaciones por tiempo le arruinaron la clasificación final de cómo llegaron, porque estaban todos los autos uno atrás del otro. Ahora, si el grupo está disgregado por una carrera lanzada sin interrupciones, no hubiesen caído todos los pilotos a tantas posiciones. Claro, por ejemplo, Max fue el que más perdió, llegó cuarto en la pista y quedó 17º, o sea, último con el total de vueltas. Imagínate, hasta Duhan lo pasó. Sí, bueno. Duhan que, bueno, tuvo una buena quali de la que ya vamos a profundizar. Claro. La cosa es que Antonelli, de hecho, pudo continuar, pero a la siguiente vuelta tuvo que entrar a hacer la parada. Peor, se le desplomó la carrera. Después otro avance release que tuvimos, Oli Berman con Nico Hülkenberg. 5 segundos de recargo, fue un poco más leve. Sí. Albon 5 segundos adicionales le dieron por no respetar el delta de mínimo de coche de seguridad. Se ve que estaba transitando más lento de lo que debía, por eso le cayó una sanción de 5 segundos. Lawson, todo cuando vi el clasificador con Lawson, vos no vas a terminar ahí. Terminó séptimo, no vas. No, vas a 5 segundos que quedan puntos, pero esos puntos no te corresponden. 5 segundos y un puntito más en su super licencia. Sí. Ya está a mitad del camino, 6 de 12 tiene. Recuerden que si sigue a 12 le va a pasar como el único caso en la historia con Magnussen el año pasado, se pierde una carrera. Se fue Magnussen y apareció el sucesor rápidamente. Sí, bueno. Pobre, pero... ahora bien, ¿cómo quedó el clasificador definitivo? Porque muchas alteraciones. Sí. De hecho, dirimir cada uno de los casos llegó a que la quali se atrasara 15 minutos. La misma Fórmula 1 lo notificó 1 hora y media antes del inicio de la sesión clasificatoria para el Gran Premio, que iba a atrasar la actividad un cuarto de hora. Sí. ¿Cómo quedó? Norris ganó, no cambió nada. Piastri, Hamilton. Ahora vienen los cambios. Albon que había terminado cuarto, bueno, retrasado, sin puntos. En su lugar quedó Russell. Stroll, que pobre. Alonso queda accidentado como en Australia y Stroll termina los puntos y acá pasa lo mismo. Pobre Alonso. Si jodíamos con que Red Bull era Verstappen Racing, bueno, hoy por hoy Aston Martin es Stroll Racing. En todo sentido de la palabra. Bueno, sí, Stroll Racing. Ya lo era, pero ahora lo ves hasta en pista. Sí, qué injusto, pero bueno. Sigamos. Tsunoda sexto. Recuerden que Tsunoda habían pasado del pit lane. Sí. Se llevó 3 puntitos. Carreraza. En mis libros Antonelli séptimo. ¿Hace cuánto? Sí, hace cuánto, desde que estaba Checo Pérez, pero... ¿Hace cuánto que Verstappen no hacía puntos? Que no hacía puntos. Desde Bélgica 2016. Terminó un décimo en ese momento. Corría para Red Bull. Ya se había pasado de Toro Rosso a Red Bull esa temporada. Desde ese año, estamos hablando casi 9... estamos más cerca del 10 que
que del 5, así de mitad de Sí, camino. después hubo carreras que figura fuera de los puntos, pero ya había completado más del 90% y cuando uno completa esa determinada distancia, por más que hayas abandonado, estás clasificado. Sí. Pero el de Bélgica 2016 es la última vez que terminó una carrera y completó todas las vueltas. Sí. Buah, qué locura. Bueno, sí. Yo creo que es récord. Tengo que investigarlo, pero me parece que es récord. Y probablemente sea. Como estábamos por Stroll. Tsunoda, séptimo. Antonelli, que bueno, Recuperó. ponele que recorrió los platos, pero le saca la rabia, a ver, largarlo de la poli, terminar séptimo. Y séptimo beneficiado por las penalizaciones. La verdad que sí. Él había cruzado décimo. Igual que el que... Bueno, pero también le sucedió lo del Unsafe Release. Es le pasó de todo. bastante que se llevó 2 puntos con lo que pasó. Claro, con todo lo que pasó, Gasly un puntito para el PIN. Increíble. Un puntito para el PIN. Catando Que de hecho avanzó lo un puesto en bueno. constructores. Y ahora vamos a la zona no puntuales. Hülkenberg noveno, décimo Hatcher, undécimo Albon, décimo segundo Ocon, décimo tercero Lawson, Berman décimo cuarto, décimo quinto Bortoleto, décimo sexto Duja, décimo séptimo Verstappen y después Alonso, Sainz y Leclerc. Los accidentados en esta sprint. 2 de ellos españoles. Claro. Y tenemos los mundiales como quedaron. Sí. Piastri primero 106 puntos, Norris segundo 97, le recortó una unidad. Verstappen está tercero con 87, se arrimó Russell cuarto con 68, Leclerc aún no se movió por lo que le sucedió, quinto con 47, Antonelli sexto 40, séptimo Hamilton 37, octavo Albon 20, Ocon con 14, al igual que Stroll. Undécimo Tsunoda con 8, Gasly tiene 7 y se encuentra duodécimo, décimo tercero Berman con 6, décimo cuarto Hülkenberg con 6. Con 5 los últimos pilotos que sumaron puntos este año, Katja y Sainz, décimo quinto y décimo sexto respectivamente. Y aún no estrenaron el casillero puntuable Lawson, Alonso, Duhan y Bortoleto. En constructores no hubo tanto. A ver, entrega poco puntos de carrera. Y si pero son bueno, 8 puntos el que son gana. puntos en sí. A fin de año, que una escudería te gane por una diferencia ínfima y le das valor a las sprints. Claro. McLaren puntero 203, bastante escapado. Segundo Mercedes 118, Red Bull tercero con 92, cuarto Ferrari 84, quinto Williams 25, Haas sexto con 20, Aston Martin séptimo con 14, Racing Bull octavo con 8, Alpine noveno con 7 y décimo Sauber que cae al último puesto con 6. Así que eso fue todo lo de la carrera sabatina. La carrera sabatina y vamos con ya. Ahora vamos por los. Ahora vamos por por el la platito carrera fuerte. Claro. Vamos bien. Ahora sí. Quali, ¿qué pasó en la punta? ¿Quién recuperó el trono? Poleman para esta sexta fecha del año, Max Verstappen. Muñeca mata McLaren. ¿Qué? Ese es el título. Muñeca mata McLaren. Primero Verstappen, segundo Norris, tercero Antonelli. Los que partirán en las primeras 3 posiciones para mañana. Sí. A ver, lo de Verstappen, una vuelta increíble. Primer Verstappen. sector de locos. Sí, Verstappen. Pero uno mira y. A ver, está siendo un año muy parejo porque. De hecho, la pole position más holgada de Verstappen. La anterior había sido 12 milésimas en Japón, 10 la carrera pasada en Arabia. Y aquí nos encontramos con 65. ¿Y cuál fue el piloto que partió con la diferencia más holgada en el año?
84 milésimas de Norris sobre Piastri y la carrera inaugural en Australia. O sea, ni siquiera una décima de ventaja tuvo el Poleman este año en una carrera. Está todo muy ajustado. Está todo demasiado ajustado. O sea, mejorar una décima es escalar 1 o 2 puestos. Es que literalmente es la décima que hace el piloto. Por ejemplo, vos ves a Ferrari que ambos pilotos, por el caso de Hamilton, está incontrolable, lo que sea, Leclerc sí está bien, siento que doy la vida, pero cuando veo el clasificador estoy cuarto, quinto, sexto, séptimo, en este caso le tocó estar octavo, la peor salida de él en el año. Y decís, loco, pero estás a 2, 3 décimas, dependiendo cada caso. Y 2, 3 décimas, sí, te relega bastante. Está siendo muy parejo este año. La verdad que sí, está todo exageradamente juntitos, pegaditos, todos, y la diferencia es ínfima y generalmente el que termina sacando esa milésima de más es el bueno de Verstappen. Hoy mejorar apenas es no saber si te queda tiempo. Es que literalmente. Sí. Es ínfima la diferencia. La nada misma, es literalmente. ¿Con qué lo podemos suspirar? Con un cuarto de suspiro, ponele. 65 milésimas. No se me ocurre nada a mí. Y bueno, si 10 milésimas no llegaba a ser 2 latidos del corazón. Bueno, esta tenemos un poquito más, pero... Claro, pero... 2 latidos del corazón, pero no sabemos el ritmo cardíaco que llevaba en ese momento. Claro, estos muchachos en ahí unos cuantos seguro, pero... Nada, es increíble, está haciendo un muy buen año, no solo por lo competitiva que está la punta, sino por los protagonistas que están siendo los debutantes, que siempre les da ese condimento así de frescura a la categoría. Y encima no desentona ninguno, encima. Bueno, hay uno. Hay, pero no desentona en el sentido de... Siempre van a ver, pero... En este caso para estar acá tenés que ser bueno. Si estás acá es por algo. Sacando que hay casos, hay excepciones, pero son las mínimas. Claro. Bueno, me toca la libertad de comparar las 4 vueltas de los competidores más rápidos. A ver, Verstappen, ¿qué Norris, preparaste? Antonelli y Piastri, que fue el cuarto. Piastri quizás el más relegado, pero bueno, estuve analizando todo demasiado parejo. Quizás un Mercedes un poco más descargado, porque hasta la frenada de la curva 17 el tiempo delta me da que Antonelli se encontraba casi una décima por debajo del tiempo de Max, es decir que venía más fuerte. Pero bueno, también me marca que la diferencia la empieza a gestar en la recta y en todos los lugares de aceleración, en realidad de velocidad final. Me da a entender que el Mercedes es el auto que está un poco más descargado de ala. Siempre llega con unos cuantos kilómetros de diferencia, más allá que el Red Bull se mostró muy rápido en la trampa de velocidad. Y veo en la última curva que la velocidad mínima en la última curva donde tenés que frenar, en la 17, porque después está la 18 y la 19 que son curvas pero se hacen a fondo. La velocidad mínima de Antonelli me estaba dando por debajo de la demás, entonces quiere decir que sí estaba descargado, que le cuesta tomar las curvas con mayor velocidad. A ver, estos es buscarle el pelo al huevo, porque los 4 están demasiado parejos. Claro, es que hay que buscarle el pelo al huevo para saber quién, por qué hizo más. De hecho, esa última frenada Norris la termina perdiendo ahí, es cierto. Antonelli, que venía bien, también.
De hecho, a ellos dos los separó 2 milésimas. Y Piastri, que venía mal, venía poco más de 3 décimas y media por encima del tiempo de Max, termina ganando algo, lo que le da ese cuarto puesto. Pero bueno, son cosas que te deja ver la telemetría, es sacarle el pelo al huevo. Literalmente. Lo que me da a entender que están demasiado parejos todos. Error más, error menos, hay que ver. Lo cierto es que Verstappen le saca jugo a las piedras y no se equivoca. Por ejemplo, Norris en esa última curva había subido viste que está el piano y está la parte esa anaranjada que está hecha para que no trepen las ruedas. Claro. Llega a tocar un poco y apenita lo desestabiliza, pero es algo muy finito, pero es suficiente para quitarte del primer puesto, porque fueron solo 65 milésimas. Claro, ahí está la diferencia. Bueno, esos fueron los primeros 4. Quinto, Russell. Después viene la dupla de Williams, Sainz y Albon, sexto y séptimo. Buenísima clasificación para Williams, está muy satisfecho. Candidato, si no hay una catástrofe, a que puedan terminar en los puntos ambos. Octavo, Leclerc. Espero que no tengan catástrofe. Bueno, vamos en una carrera, creo que un tanto entretenida mañana. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Octavo Leclerc. Que lejos de la punta. Lejos, fueron 550 milésimas, poco más de medio segundo. Ocon noveno, mejor puesto de Ocon en el año, mejor posición de partida. Y Tsunoda, que llegó décimo. Esos fueron los que llegaron a Q3. Sí. Después en Q2 nos encontramos a Hatcher, Hamilton, primera vez que queda fuera en la Q3. Bortoleto, mejor clasificación de la temporada de él. Hablando de desentonar, pero en este momento para bien. Los dos. Duhan, sí. Duhan, que primera vez que le gana a Gasly en una clasificación para una carrera. Una carrera importante, una carrera larga, no una sprint. Ya le había ganado en la sprint shootout de China, que habían quedado él 15º y Gasly 16º. Pero bueno, es la primera vez que le gana una clasificación de sábado. Que de hecho en China la clasificación para la carrera principal fue la diferencia posicional más cercana entre Gasly y Duhan. Gasly clasificó 16º y Duhan 18º. Lawson, que se quedó fuera también en la Q2, 15º. Y los que quedaron ya fuera de combate de movida, Hülkenberg, Alonso, que el auto seguramente no le quedó bien, llegaron a contrarreloj. De hecho, ya que la carrera sprint se haya retrasado por las condiciones de lluvia, perjudicaba a si un equipo se accidentaba, porque había que trabajar para primero reparar el auto y ponerlo a punto. Ya no te daba, porque tenías la cual a la vuelta de la esquina. Claro. Gasly 18º, 19º Stroll y 20º Berman, que en las dos clasificaciones clasificó último. Berman, a Berman le gustan los desafíos, porque esto de clasificar mal para después levantar en carrera. Mucha gente se preguntará que si a Albon le iba a pasar algo. Vieron que estaba el incidente anotado durante el quali y los comisarios le dieron una reprimenda porque, si bien se metió en un momento inadecuado al carril rápido del pit lane para salir, le dieron una reprimenda porque fue una situación a baja velocidad y que prácticamente no puso en peligro a nadie. Pero no deja de ser una infracción de la manera que entró. Claro. Bueno, la tercera de la temporada para Verstappen, la 43ª. Red Bull se pone a tiro de
escalando posiciones de las escuderías con más pole position. Está una de las legendarias, que la verdad que es un insulto que no esté en la Fórmula 1, me refiero a Lotus. Que el Lotus ocupa el quinto puesto con 107 y Red Bull ahora está sexto a 106. Así que esta es cuestión de carreras para que Lotus pierda esa quinta plaza. Y después, bueno, está lejos de Williams, Mercedes, McLaren y Ferrari. Bueno, de Williams no tan lejos, pero tiene que hacer todavía un esfuerzo. Sí, todavía le falta. Claro, todavía le falta serían unas 20 pole positions si pasa al otro. Bueno, vamos con ¿qué es lo que puede llegar a pasar mañana? Las previsiones meteorológicas. ¿Qué hay? Decime. Ya recordarás en el previo que habíamos hablado que había probabilidad de lluvia, pero bueno, lo habíamos calculado con unos días de anticipación, entonces claro, evolucionó el clima. Era un poco difícil tener las certezas que hoy hay. Claro. Si bien esa vez dijimos que había lluvia, las incertidumbres eran altas. Hoy ya de mencionar lluvia es prácticamente certeza. De hecho, ya ese día, para el sábado, se preveía probabilidad de lluvia que se cumplió. Claro. Bueno, la carrera es a las 4 de la tarde, horario Miami. Sí. Nosotros la vamos a tener a las 5. Se espera una lluvia tenue, así que prácticamente predice que va a estar para el neumático intermedio. Temperaturas 28 grados. A ver, todo el fin de semana fue una constante esa temperatura, 27, 28, y de ahí no se movió, la verdad que constante el clima. Me refiero a la temperatura en Miami. Sí. Presencia de viento va a ser del sur. Se espera que durante la carrera cambie al sureste, ráfagas entre 10 y 30 kilómetros. Se espera. Bueno, las probabilidades de lluvia datan de un 60%. Veremos. Yo diría que ojalá se pueda correr. Es el tema del spray y todo, pero yo no conozco carrera de lluvia que se pueda ver bien. Claro. Y después está el mismo problema de siempre, que esto es una falencia de años. Los neumáticos de lluvia extrema. Digo, si alguien se siente inútil, a ver, independientemente de la persona que sea, no se haga problema. Yo creo que más inútiles son los neumáticos de lluvia extrema. Sí, nunca se usan. Están, pero jamás los usan. Yo entiendo lo del spray, que está el efecto suelo, que ya sabemos que el efecto suelo se encarga de retener el aire debajo del auto, y eso significa levantar lo que sea. En condiciones de seco es levantar tierra, suciedad de la pista, y aquí es levantar el agua que está sobre el asfalto, pero a ver, son los autos más seguros, se supone que los manejan los mejores pilotos del mundo, en los circuitos más seguros del mundo. Por eso dije se supone. Ok, está bien usado. Se supone. Teoría, sí. Pero bueno, hay cada uno en su categoría. Yo sé que hay muchos pilotos en el mundo que son admirables, que están en otras disciplinas. Claro. Pero bueno, así que solo espero que no se retrase la actividad y podamos tener una carrera decente. O sea, verlos correr en lluvia. Sí. Entiendo que el spray no te deja ver. De hecho, a ver, Piastri, que arrancaba segundo la sprint detrás de Antonelli, cogía la cámara a bordo y solo tenía un coche adelante. Estaba muy difícil de ver. Sí. Pero bueno, también está la cuestión, sí, está bien, ponemos neumático de lluvia extrema, pero ¿qué pasa? Tienes más surcos, los surcos son más profundos, se filtra más el agua, por lo tanto, ¿qué significa? Más presión.
que remueve más agua de la pista y eso significa una nube más grande de spray. Claro. Por eso es que los neumáticos de lluvia extrema son inútiles en ese sentido. Porque Nada siempre más esperan inútil. que la Eso es pista un- se seque para... Claro, que Eso se puede seque ser un buen insulto. Sos más inútil que neumático de lluvia en la Fórmula 1. Es duro. Es duro. El que tiene, el que le sabe dice, uff, me diste duro. Así que bueno, y con el tema de la degradación, a ver, si llegamos a tener, que lo dudo, una carrera de seco, yo creo que una parada podría estar. Puede ser. De hecho, no hablamos de los neumáticos en la previa, pero las anteriores 3 ediciones en Miami, los compuestos que llevó Pirelli fue C2, C3 y C4. Y hoy la gama es un escalafón más más suave. Hablamos de C3, C4 y C5. Pero aún así la degradación, por lo que vi en la única práctica que tuvimos, y con menos goma en la pista, fue bastante baja. Para tenerlo en cuenta, pero lo dudo Sí, que tengamos carrera de seco. sí. Bueno, sin mucho más que decir, pasamos con lo que es el cierre, o lo que entendemos como cierre, que es las predicciones, donde nos tratamos de inteligentes y entendidos y no acertamos tanto como creemos que podríamos acertar. Lo cual es bueno porque le da ese toque impredecible a las carreras que lo hace emocionante. Salvo hoy que, bueno, Rodri le acertó a Norris. Bueno, pero en una carrera normal creo que llegué a meter... No, la anterior fue la mejor apuesta. Me falló el Bambino. Yo lo puse al Bambino tercero, detrás de Piastri y Verstappen, y llegó Leclerc. Me faltó ese y completaba el podio. Estuve cerca. Sí, estuviste cerca, pero... Claro, viste, yo sé que el podio es difícil, pero bueno, no la jugamos. Es más fácil acertar un ganador con podio, pero tiene sus méritos. Lo que pasa es que la sprint fue uno solo porque ni siquiera era apostar la sprint con el resultado de la quality para esa carrera que ni siquiera la sabíamos. Claro, o sea, nada mismo. Entonces, indirectamente era doble apuesta. Claro. Era apostar a que Norris partiese en una posición buena y después que gane la carrera. Claro. No sé. Bueno, ¿cuál es tu podio? Vos sabés que Max en la sprint esperaba un poco más de él. También ten en cuenta que ya está mentalmente, bueno, post hacer las cagadas que hicieron, ya se sacó. No, pero no lo digo después del Lancier Release. Pero sí, no eso es tuvo problema tanto. del equipo. No, Sí, yo lo tuvo digo el ritmo porque como para poder empezar. uno dice lluvia y espera la remontada de los más habilidosos, y Max es uno de ellos. Claro. Y no Como pudo. lo que pasó en Australia. Pero hoy no estuvo a la altura de los McLaren, la verdad que lo controlaron muy bien. Sí. Así que digo que, a ver, un batacazo tiene que haber. Pero digo, si no gana Norris o es Piastri, dudo que se le escape la victoria a McLaren, por más que sea una carrera caótica. Entonces, tu podio sería entonces Vamos a ponerle Norris de vuelta. Vamos a poner Norris primero. caballo ganador, caballo que ya ganó, caballo que puede volver a ganar. Bien. Segundo, Segundo. tan. Es que no estoy pensando en una carrera de seco, estoy pensando en una carrera que puede pasar de todo. No, es que sí, yo ya más o menos tengo pensado que puede pasar un poquito. Y el Bambino puede andar bien. El Bambino puede andar bien, mirá vos. El Bambino puede andar bien. Completa el podio. Lo que pasa es que yo creo que depende un poco de Russell que lo ayude. Porque no va a tener a Piastri Sí, tras de él. fúmatelo. Literalmente es fúmatelo a Piastri. Bueno, mi podio va a ser, el ganador va a ser... Pará, no lo completé, no estoy no lo pensando en completé. voz Claro, alta. dijiste segundo. No. Bambino. Norris completo. primero. Norris primero.
Verstappen segundo. Verstappen segundo, vamos a poner. Sí, Norris segundo, primero, segundo. Verstappen segundo, tercero el Bambino. Y estoy entre el Bambino y Piastri. Si Piastri lo pasa, yo creo que Piastri se queda tercero. No, bueno. Sí. Vamos a poner el Bambino, ya está. Yo, Norris, Verstappen, Piastri. ya que estamos, vamos a tirar, no te digo fruta, pero sí que fantasía. Yo lo pongo número 1 al Bambino. Para mí tiene la sangre entre los dientes, se quedó con la bronca y se... Ya vas a ver. Es más, en la carrera, recuerdo cuando le dijeron si gana un italiano, yo metí. yo te aseguro que si gana un italiano, hasta cualquier hincha de Ferrari se pone contento. Sí, la verdad que sí. Es que sí. Es que literal. Es más, si no mal recuerdo, en la carrera no era que cuando se enteró de que no le iban a poner penalización a Piastri, como que dijo, mira vos. Como diciendo, anotada en el libro de personales que tengo. Bueno, yo creo que... No sé cómo habrá reaccionado cuando la vio fuera del auto, pero yo sé que son dos películas diferentes. Sí, en una estás Son dos películas diferentes. Ve la película completa. Claro. Segundo, lo pongo al bueno de Verstappen. Yo creo que va a ser una buena carrera, pero van a pasar cosas, así que Bambino va a ganar. Y tercero, vamos a tirar batacazo, también. Yo creo que un álbum ahí, en el bardo de la lluvia, generado en un momento poco oportuno para el resto, puede entrar. No está lejos. Y está bastante bien el Williams. Pequeño detalle, damos la grilla provisional del Gran Premio. Ahí va, que tenemos predicciones también de terceros. Tenemos la predicción de Lautaro, que dice que va Lando primero, segundo Antonelli, tercero Max. Y que en las apuestas dijo que de choques, que yo creo que el choque en mi caso va a ser de Duhan. Vamos a agregar un poco de maldad. Va a ser los Ferraris. Literalmente, los Ferraris. Se la van a pegar los dos Ferraris. Y el Jesus dijo que Hamilton se queda fuera del top 10 y que uno de los Williams queda también fuera del top 10. Está bien. Interesante. Está bien, a ver. Está interesante. Igual te digo que creo que con la del podio todos fuimos, si bien se espera una carrera entretenida, medio conservadores, ¿no? Yo puse primero a Antonelli y tercero completando el podio Albon. ¿Qué conservador es eso? No, pero a ver, Antonelli, por ejemplo, pinta bien. A ver, está muy no fuerte. Es descabellado decir que puede ganar. Es muy probable. Yo quizás esperaba, no sé, un podio con... Vos mencionaste algo, está bien. Pero esperaba, no sé, un podio con alguien que ni siquiera figuraba, o sea, ni siquiera figuraba para un podio, no para los puntos. ¿Un barman? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, gana Antonelli, segundo Albon y tercero con algo de eso, ¿viste? Algo muy loco. Yo esperaba algo de eso. Sería hermoso eso, sería un resultado espectacular. Ah. Pero bueno, vamos con la provisional. ¿Cómo es la provisional, Rodri? Fila 1 Verstappen Norris, la segunda Antonelli Piastri, tercero, fila 3 Russell Sainz, la cuarta Albon Leclerc, quinta Ocon Tsunoda, sexta Hatcher Hamilton, séptima Bortoleto Duhan, octava Lawson Hülkenberg, fila 9 Alonso Gasly y en la 10 Stroll y Bergman. ¿Sabes que tiene una pinta de que Bortoleto y Duhan se la van a pegar entre ellos? Se la van a pegar entre ellos. ¿Quién busca a quién? Yo creo que un poco de ambos, la verdad. Y hay que ver lo que... ¿Vos viste la de Coso? Por ejemplo, la de Bergman en la sprint. La que esquivó Bergman. Bergman pudo haber hecho un desastre. O sea, fue... Pudo haber hecho un desastre. Fue el fiambre del sanguchito. Tuvo 2 autos y después tuvo otros 2 autos. O sea, eran 2 panes distintos buscando una feta.
Claro, una cosa de loco. Dos panes cortados a la ¿Qué era? mitad buscando una que pizza. podía haber pasado cualquier cosa. Cualquier cosa podía haber pasado ahí con Berman. Pero Te bueno, tiro un dato curioso. sí. El Poleman siempre llegó segundo. El Poleman siempre llegó Miami. segundo. Siempre terminó segundo. Siempre. No ganó, pero siempre segundo. No, jamás ganó. Segundo. Hay siempre para primeras veces, pero yo voy con el Bambino. El Bambino puede dar la sorpresa. Está muy fuerte. Pero nada, sin mucho más que agregar, esto fue todo en este 2x1 de análisis de tanto de la sprint como de la quali para la carrera posta del Gran Premio de Miami.